Hola, ¿qué tal chicos? Continuando con este curso básico de SQL Server. En videos anteriores, bueno, ya vimos que era una consulta simple, cómo íbamos a utilizar el select. Vimos también que era un ordenamiento mediante el group by, que podemos hacer varios ordenamientos a la vez. En este caso vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a aumentar el nivel de complejidad, ya que ahora lo que sería el campo de carrera la vamos a convertir en una tabla. Para esto necesitamos tener un poquito de conocimiento de qué es lo que vamos a utilizar. Hace tiempo utilizamos lo que era el primary key para poder crear nuestras llaves primarias, pero realmente no sabíamos qué era o qué es el primary key. En este caso es una especie de constraint. Vamos a hablar de lo que son los constraints, que son restricciones básicamente. Restricciones en mi bases de datos que sirven para muchas cosas, ¿no? La primera restricción de ellas que ya hemos utilizado es el primary key. La segunda vendría siendo lo que vamos a utilizar, el foreign key. También está el not null, es una especie de constraint. Puede estar el unique y estaría lo que sería el check. Principalmente son existe uno más que es el default, pero ese, bueno, lo tocaremos más adelante. Ahora vamos a trabajar con lo que serían estos principales. La llave primaria, bueno, nos permite que no se duplique ningún registro en la misma tabla. La llave foránea, que es la que vamos a utilizar ahora, es la relación de una tabla a otra. Para esta cuestión estoy preparando una breve presentación para que tengamos un poquito de conocimiento de cómo relacionar las tablas con esto de las llaves foráneas y cómo tener dos tablas, ¿no? Algo que se llama cardinalidad. En este caso comenzamos con lo que es la cardinalidad. Vamos a generar la tabla alumno y la tabla carrera. Recuerden que tenemos carrera como tal y dentro de alumno como si fuera un campo de texto. Pero bueno, vamos a dejarlas fijas para que nuestra aplicación podamos tenerlas mediante un drop down la carrera y podamos seleccionarla en esa lista desplegable. ¿Qué procede aquí? En este caso sabemos que tenemos una relación entre alumno y carrera, pero debemos decidir quién va a ir hacia qué lugar. ¿A qué me refiero? Si alumno a carrera o carrera a alumno. Para eso existe la cardinalidad. Muy básicamente en ese ejemplo tendríamos de que un alumno solamente puede pertenecer a una carrera. Eso es relativamente cierto. Y una carrera, bueno, puede contener muchos alumnos. Una vez que ya tenemos bien planteada nuestra cardinalidad, que viene en este caso, decidir hacia dónde va a ir nuestra relación. Llámese carrera a alumno o alumno a carrera. En este caso es muy sencillo para nosotros que ya tenemos un poquito más de práctica decir hacia muy grosso modo que el que tiene muchos va a ir hacia el que tiene uno. En este caso carrera va a ir hacia alumno. ¿Esto por qué? Citando en este ejemplo, que sería el contrario, que el alumno fuera hacia la carrera, lo vemos de esta manera. Nosotros tenemos nuestra carrera de Ingeniería en Sistemas y asociamos al alumno Iván con el ID número 1 a la tabla carrera. Está bien, no hay ningún problema. Ingeniería en Sistemas, ISC, estatus 1 con el alumno 1. El problema se suscita cuando nosotros queremos añadir al siguiente alumno, que es Víctor, con el ID número 2 a la carrera, a la tabla carrera. Nos vemos obligados a repetir nuestros registros. Ingeniería en Sistemas Computacionales, ISC, estatus 1. En este caso nosotros nos estamos dando cuenta que estamos duplicando Ingeniería en Sistemas Computacionales porque el ID 2 se está repitiendo en la tabla carrera. Ahora posteriormente, si tratamos de añadir a María a la tabla, le agregamos y se vuelve a duplicar en este caso lo que sería mi carrera de Ingeniería en Sistemas. Tenemos 3 carreras de Ingeniería en Sistemas y eso pues técnicamente para las bases de datos no está normalizada,
tenemos un gran problema. Por esta cuestión, alumno no puede ir hacia la carrera. Por lo tanto, regresamos a la presentación. Decimos que carrera va hacia alumno y es lo que vamos a estar utilizando en este momento. Vamos a crear, una vez que ya tenemos un poquito de conocimiento sobre la cardinalidad y que son dos de los constraints que vamos a estar utilizando, vamos a crear nuestra tabla carrera. ¿Qué es lo que va a contener la tabla carrera? Como lo vimos en la pequeña presentación, va a tener su ID de tipo entero, con la propiedad identity, va a empezar en 1 y va a ir aumentando de 1 en 1 y va a ser mi llave primaria. Después va a tener su nombre, que va a ser nvarchar con una longitud de 25 caracteres, no va a permitir valores nulos y va a tener un alias. Ese alias va a ser un nvarchar también porque es texto, pero solamente con 6 caracteres, que tampoco va a permitir nulo. Y el ya conocido status, que va a ser de tipo bit, de tipo booleano, el cual, bueno, pudiera permitir los nulos, ¿no? Pero vamos a dejarlo en este momento como que no. Ya que tenemos mis carreras, perdón, mi tabla carrera, la creamos, refrescamos la base de datos, verificamos que se haya creado sin ningún problema. Aquí estamos viendo nombre, alias y status con mi llave primaria. Bueno, aquí tuvimos un pequeño detallito que vamos a cambiarlo aquí. Las tablas quedamos que se van a manejar de esta manera, ¿sale? Una vez que tenemos nuestra tabla, viene el llenado de la misma, que en este caso, bueno, va a ser muy sencillo. Ustedes ya conocen el procedimiento. Con un insert into a la tabla carrera, yo voy a poder ponerle el nombre, yo voy a poder ponerle el alias y voy a poder ponerle el status. Los valores correspondientes para nombre, alias y status van a ser los siguientes. Vamos a meter en este caso 3 carreras: nombre, ingeniería en sistemas computacionales, alias ISC. Vamos a poner ingeniería petrolera, alias IP, ingeniería industrial, alias II, y por último vamos a ver qué tenemos por acá. Tenemos ahí está, ingeniería en mecatrónica. IMC, ¿sale? Vamos a insertar lo que serían nuestros valores correspondientes a mi tabla. Eso ya lo vimos en videos anteriores. Aquí tenemos un pequeño detalle. Los datos de la cadena binario se truncarán. Excelente. Eso nos pasa ¿por qué? Seleccionamos alumno nuevamente. Perdón, seleccionamos carreras. ¿Y qué es lo que pasa? Se insertó ingeniería petrolera, industrial y mecatrónica. ¿Por qué no se insertó ingeniería en sistemas computacionales? ¿Quién nos dijo el mensaje de error? Lo vamos a correr nuevamente para que vean qué es lo que está pasando. Me dice los datos de la cadena o binario se truncarán. ¿Esto por qué es? Porque el nombre solamente me permite 25 caracteres y yo aquí estoy haciendo uso de hasta aquí tengo 25 caracteres, quiere decir que me sobran 1, 2, 3, 4 caracteres. Por lo tanto, yo tendría que hacer el alter table a la tabla de carrera.
modificar la columna que se llame nombre y decirle que va a ser un nvarchar que no acepta nulos con una longitud de 35 caracteres. Eso está muy bien que haya pasado porque realmente es lo que nos pasa en el día a día cuando estamos trabajando. Vuelvo a insertar mi carrera y ya se insertó sin ningún problema. En muchas ocasiones cuando nos pasa eso, bueno, el alumno o la persona que está administrando entra en pánico y lo que quiere hacer es eliminar toda la tabla con sus registros y volver a cargarlos. Ciertamente si tienes 3, 4 registros no hay problema. Pero cuando ya tenemos una tabla con 50, 100, 500 registros, ahí sí se presenta el problema. Ok, ya que tenemos creada nuestra tabla carrera, vamos a relacionarlas. Vamos a refrescar nuestras tablas y ver que en la cuestión del alumno tenemos todavía carrera como un campo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Esto vamos a darlo para acá abajo. Tenemos que modificar alter table alumno. Vamos a agregarle un campo que se llame carrera ID de tipo entero. ¿Por qué lo voy a agregar de tipo entero? Esto es muy simple. Cuando yo hago una relación entre dos tablas, los dos campos que se van a estar relacionando deben de ser del mismo tipo de dato. Si fueran de dato numérico, de dato de texto, de tipo de dato nvarchar, tendrían que ser también de la misma longitud. En este caso, como es entero mi llave primaria de carrera, carrera ID en la tabla alumno va a ser de tipo entero. La agregamos, consulto mis columnas y veo que ya tengo carrera ID. Ahora viene algo muy especial en lo que la mayoría de las personas, de los alumnos y los que vienen iniciando con SQL batallan, el formar el constraint. Y esto es muy sencillo de hacer. Vamos a modificar la tabla alumno. Vamos a agregar un constraint. Este va a tener un FK de foreign key. En este caso, ¿cómo lo vamos a nombrar? Viene de la tabla alumno. ¿Hacia dónde va a ir? Perdón, está en la tabla alumno y viene de la tabla carrera. Así se va a llamar nuestro foreign key. ¿Qué otra cosa decimos? Va a ser una llave foránea y el campo que va a fungir como llave foránea es carrera ID. ¿De dónde viene? Ok, viene de la tabla carrera. Ahora, ¿qué llave primaria, qué campo es la llave primaria en carrera? Pues ID. Creamos nuestro constraint y se crea sin ningún problema. Vamos y actualizamos la tabla de alumno y vemos en las columnas que tenemos carrera ID ya como llave foránea y en las llaves carrera ID la tenemos como alumno carrera. Esa es la forma correcta de nombrar las llaves foráneas. No es nada complicado, solamente hay que entenderlo para poder replicarlo. Una vez que ya tenemos nuestras llaves foráneas, ya nosotros podemos hacer esto. Consultamos y comparamos. ¿Y qué es lo que vamos a decir a continuación? Lo que vamos a hacer a continuación va a ser actualizar lo que tenemos como alias en la tabla carrera y machearlo con lo que tenemos como carrera en la tabla alumno para poder insertar o actualizar el registro de carrera ID sin que tengamos que estar pasando de uno por uno. Para esto, como va a ser una actualización de la tabla alumno, vamos a usar un update y decir que vamos a actualizar alumno, que vamos a modificar qué campo, carrera ID, y esto a qué va a ser igual. Esto va a ser igual a lo que esté en la tabla carrera
siempre y cuando, o sea, con el where de la tabla alumno punto la columna carrera, que es esta, sea igual a la tabla carrera. Aquí me está diciendo que esta es mi tabla carrera, punto alias. Cuando esta condición se cumpla, yo voy a poner en carrera ID el ID de mi tabla carrera. Repasando otra vez, comparo cuando alumno en su campo carrera sea ISC y en la tabla carrera el alias sea ISC, yo voy a poner en carrera ID el ID de mi carrera, que vendría siendo de ISC el número 6. Eso quiere decir que a Iván Francisco le voy a poner 6, a Miguel Ángel le voy a poner 6 y a todos los que tengan el ISC van a ir con 6. Vamos a correr nuestro update. Se actualiza, se afectaron 5 registros y volvemos a correr nuestra consulta. En este caso vemos que aquí tenemos ISC, ISC corresponde al 6, tenemos que IMC corresponde al 4, aquí está, IMC corresponde al 4, ISC al 6 y I de Ingeniería Industrial corresponde al 3. Y con esto logramos hacer dos cosas. Una, el macheo de mis datos sin necesidad de eliminar nada con un update en consulta. Creamos una tabla, agregamos las llaves foráneas y lo único que nos queda es de la tabla alumno, alter table alumno, drop column. Vamos a eliminar la columna carrera, que es la que ya no nos sirve. Corro, se ejecuta sin ningún problema, vuelvo a seleccionar mi consulta y ¿qué pasó? Ya no tengo la tabla carrera y ya solamente tengo la relación de la tabla carrera ID entre alumno y carrera. Bueno, por este video, por esta sesión sería todo. Aprendimos a hacer una tabla, nuevamente recordamos cómo hacerla, aprendimos a utilizar las llaves foráneas, cómo nombrarlas, qué tipos de constraint tenemos. Actualmente solamente hemos utilizado 3, primary, foreign y not null. Aprendimos a hacer esto, que es algo muy simple una vez que lo entiendes, una vez que lo analizas, pero nos metemos en complicaciones, que es un update en una consulta. Entonces de mi parte por este video sería todo. Estamos viéndonos en los siguientes.